Ya estamos, 3, 2, 1. Listo. Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro evento de hoy. Es un gusto presentar al doctor Adrián Centeno. Él está ahorita en el CIMAC, tiene estudios en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Matemáticas, en París, y ahorita está en CIMAT con una posición de 2 años. Él hace teoría de números, hace teoría de Galois inversa, y hoy nos va a hablar de curvas modulares conmutativas y no conmutativas. Muchas gracias, Adrián. Okay. No, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a echar un palomazo aquí con ustedes. Bueno, voy a hablarles de un tema que tiene que ver con cosas aritméticas, pero que tiene también un saborcito geométrico, topológico. Y bueno, pues pensando justo en las cosas aritméticas, como esto es una continuación de algunas ediciones pasadas de hace 4 o 3 años, pues una de las motivaciones con las que quiero empezar son las formas modulares, que es algo de lo que hemos platicado en otras ediciones. Así que si están virtualmente o si ven esto en el futuro, pueden ir a las grabaciones anteriores y ver sobre eso. Si no, les voy a platicar brevemente qué son las formas modulares, porque, bueno, voy a tratar de convencerlos con un par de observaciones sobre ellas, por qué podría ser interesante estudiarlas. Y después, una vez que conozcamos un poquito de formas modulares, pues me voy a centrar en un espacio donde vamos a definir estas formas, que eso va a ser lo que llamamos curvas modulares. ¿Okay? Entonces, para recordar un poco, déjenme mencionar nuestros espacios donde vamos a trabajar inicialmente. Vamos a trabajar primero en el semiplano superior, que todos conocemos de nuestro curso de variable compleja. Son simplemente los complejos con parte imaginaria positiva. En este espacio podemos hacer actuar algunos grupos, una familia de transformaciones que conocemos de toda la vida también de variable compleja son las transformaciones de Möbius. Entonces, déjenme pensar en un grupo muy particular, las matrices con coeficientes en los enteros, 2 por 2. Estas, si recuerdan, son las matrices de la forma ABCD, matrices de 2 por 2 con coeficientes en Z, con determinante 1, es decir, A por D menos B por C igual a 1. Entonces, este grupo de matrices, SL2Z, como les decía, actúa en H por transformaciones de Möbius. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tengo una matriz gamma y tengo un elemento en H, un complejo, entonces puedo definir la acción gamma Z como una transformación de Möbius. A por Z más B entre CZ más D. ¿Okay? Esta acción la voy a utilizar para definir esa familia de funciones que les decía que son muy importantes en teoría de números y que van a servir como nuestra motivación para todo lo que vamos a hablar en la charla de hoy y la charla de mañana. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que una forma modular, por ahora solo me voy a concentrar en el peso. Más adelante voy a hablar de niveles y demás. Por ahora voy a decir que una forma modular de peso K, un entero positivo en general, es simplemente una función f del semiplano superior en C, holomorfa, y tal que cumple las siguientes dos propiedades. Si yo aplico f a AZ más B entre CZ más D, esto es CZ
más d a la k, donde aquí está el peso del que estoy hablando, por f de z. Esto se cumple en este caso para toda z en el semiplano superior y para toda cama, para toda matriz AB, CD en SL2Z, es decir, se comporta casi como una función invariante bajo transformaciones de Möbius, salvo por este factor que aparece aquí, que es el factor del peso, factor de automorfía usualmente se llama. ¿Okay? Y además, una condición extra que vamos a pedir es que F también sea holomorfa en Q unión infinito. ¿Ok? Es decir, tengo una función holomorfa aquí, en el semiplano superior, ¿sí? Y puedo extender esta función al infinito y a puntos racionales. Aquí estos son puntos racionales, ¿sí? Y voy a pedir que mi función, obviamente, que se extienda a estos puntos y que sea holomorfa en esos puntos, ¿sí? El ser holomorfa en estos puntos es muy importante porque eso es justo lo que nos permite hablar un poquito de series de Fourier y hablar de los coeficientes de series de Fourier, que son, de hecho, las piezas que contienen información aritmética, ¿sí? Entonces, justo una primera propiedad de las formas modulares es que tienen un desarrollo en serie de Fourier alrededor de cada una de las cúspides. Bueno, a estos puntos de aquí le voy a llamar cúspides, ¿sí? Entonces tiene un desarrollo de Fourier. F tiene desarrollo en series de Fourier en cada cúspide. Esto se puede reducir mucho el trabajo si uno empieza a hacer actuar el grupo de matrices en las cúspides, pero para no meterme en líos voy a pensarlo así. Entonces, F tiene un desarrollo en serie de Fourier en cada cúspide. Eso quiere decir que F la puedo escribir como una serie de igual a 0 hasta infinito con coeficientes complejos y, bueno, indexado por Q a la n. Aquí Q a la n es solo para simplificar E a la 2pi y z. Okay. Los AN son números complejos. ¿Okay? ¿Sí? Sí, aquí sí, si lo dejo así, sí. Entonces, mejor lo pongo así y ya, me ahorro. Gracias. Ok, entonces, la parte interesante, de hecho, de las formas modulares es justo toda la información que queda codificada en estos coeficientes, ¿sí? De hecho, solo por citar algunas, vamos a pensar en un ejemplo famoso de la época de Ramanujan de hace 100 años. ¿Sí? Entonces, Ramanujan define la siguiente forma modular, aunque no estoy seguro que él le llamara forma modular en esa época. Lo que hacía era básicamente pensar en una de tantas cosas locas que él pensaba de hacer, cuentas raras y que salían números interesantes. Ramanujan definió la siguiente forma modular. Aquí de nuevo Q es lo que tengo aquí. Entonces, esta se define como 1 más Q a la n a la 24. Como es forma modular, podemos pensar en su desarrollo en serie de Fourier, igual a 0 hasta infinito. Estos coeficientes tienen un nombre famoso, los llamamos tau de Ramanujan, Q a la n. Y bueno, cosas que se pueden ver de manera no tan complicada, por ejemplo, es que los tau de n son enteros, que tau de 0 es 0, y eso nos va a dar una familia de formas modulares muy especiales, que llamamos formas modulares cuspidales. Y bueno, cosas como más curiosas de teoría de números, por ejemplo, esto sí lo demostró Ramanujan, fue que tau de n es congruente con la función divisor módulo
691. Esta función divisor, recuerden que se define como la suma de los divisores de n elevados a la potencia r que estoy indicando aquí. ¿Sí? Es una congruencia curiosa que demostró Ramanujan. Y cosas que conjeturó, por ejemplo, es que estas tau se comportan de una manera multiplicativa muy bonita. Por ejemplo, que tau de n por m es tau de n por tau de m. Esto siempre y cuando n y m sean primos relativos. Pero también una vez que ya separaron todo lo que no es primo relativo, también pueden trabajar con eso. Es decir, pueden trabajar también con las potencias de P y demostró la siguiente identidad, que esto es tau de P por tau de P a la R menos P a la 11 por tau de P a la R menos 1. Estas identidades las conjeturó Ramanujan y las demostró Mordell más o menos rápido en el 17. Y la última identidad, que creo que es la más difícil de demostrar. ¿Y esas qué peso tienen? Sí, esa es una buena pregunta. Esta forma modular es una forma modular de peso, de peso 12. ¿Sí? Gracias. Es una forma modular de peso 12. De hecho, este 12 de cierta manera está oculto en esta identidad, ¿no? En general, hay formas modulares que se llaman formas modulares propias, normalizadas, etcétera, que cumplen identidades parecidas a esto, donde aquí justo en la potencia del primo aparece el peso menos 1. ¿Sí? Este es como parte de una familia de propiedades muy generales, ¿no? Aquí queda oculto el peso, pero gracias por preguntar. Y bueno, lo que les decía, la identidad más famosa y más complicada de estas que conjeturó Ramanujan es que los coeficientes tau p están acotados por 2 a la p a la 11 sobre 2. Y de nuevo aquí vuelve a aparecer el peso. ¿Sí? O sea, no son... los coeficientes no aparecen de manera tan aleatoria, no van creciendo de manera acotada respecto al índice. Y esto es lo que mucho tiempo se llamó la conjetura de Ramanujan y que demostró Deligne en el 74 como consecuencia de la prueba de las conjeturas de Weil. Entonces, bueno, este es como un ejemplo curioso de una forma modular que tiene como información aritmética en sus coeficientes, pero bueno, es natural preguntarse si solo es un caso raro o realmente cualquier forma modular tiene información aritmética en los coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces, un hecho que es bastante sorprendente es el siguiente. De ese no lo voy a demostrar, solo voy a decir de qué se trata. Pero es interesante saber que hay ciertas propiedades que demuestran que no es como una coincidencia lo que conjeturaba Ramanujan dentro de sus números y cuentas que hacía como muy aleatorias, sino que sí realmente hay información aritmética mucho más profunda detrás de los coeficientes de Fourier. ¿Sí? Entonces, solo a modo de observación, otra aplicación de los coeficientes de las formas modulares es que usando formas modulares podemos contar puntos de curvas elípticas módulo P.
¿Sí? ¿A qué me refiero? Que si ustedes quieren contar, más adelante hablo un poquito de que es una curva elíptica, por ahora pensemos que es una curva que vive, pensémoslo en los complejos por el momento, ¿sí? Y podemos pensar en cuáles son sus puntos racionales, sus soluciones enteras, y si tiene soluciones enteras, cuáles son sus soluciones módulo P. ¿Sí? Entonces, pensando en que mi curva elíptica es un polinomio ahí en dos variables, una de grado 3 y la otra de grado 2, podemos pensar en sus soluciones módulo P, y resulta que estas soluciones se pueden contar utilizando coeficientes de Fourier, y casi siempre, para casi todo primo, van a ser P más 1 menos el coeficiente de Fourier para alguna forma modular apropiada. ¿Sí? De hecho, forma modular apropiada de peso 2 además. ¿Sí? De esto no voy a decir bien de qué se trata, porque este es como una consecuencia de Taniyama-Shimura, que llevó a la prueba del último teorema de Fermat. Básicamente lo que decía, bueno, lo que dice el teorema de Wiles, ahora teorema, es que dada una curva elíptica, siempre pueden asociarle una forma modular, y en particular los coeficientes de Fourier de esa forma modular te ayudan a contar los puntos de la curva elíptica al reducirla a módulo P, ¿sí? Dentro de otras cosas más, ¿sí? Entonces, esto era solo como para hacerles un poquito promoción de las formas modulares, y, bueno, contarles un poquito por qué podría ser interesante estudiar formas modulares. Nos dan mucha información aritmética que tal vez hacerlo a mano podría ser bastante complicado, pero utilizando todas las herramientas de análisis complejo podemos simplificar mucho el trabajo, ¿sí? Ok, entonces, pues suponiendo que las formas modulares son interesantes, pues si tenemos funciones que son interesantes, pues nos gustaría hacerlas sentir cómodas para que puedan desarrollarse a su gusto, ¿no? Entonces, inicialmente las formas modulares son funciones que van del semiplano superior en C, ¿sí? Pero, pues, dado que son muy útiles, pues a lo mejor podemos empezar a jugar con algunos coeficientes, ver si tenemos algunas propiedades y ver si hay un espacio un poquito más bonito que el semiplano superior donde podamos hacerlas sentir más cómodas, ¿sí? Entonces, pues uno puede empezar a hacer cuentas, por ejemplo, lo que hace uno, no sé, pensando en funciones trigonométricas que funcionan bien, funcionan mejor pensándolas en el círculo que en toda la recta real. Uno puede preguntarse si estas cosas son periódicas, por ejemplo. Entonces, uno puede preguntarse por qué significa f de z más n, ¿sí? Para tener esto en términos de transformaciones de Möbius, pues uno puede pensar en la matriz 1, n, 0, 1, esa matriz me da las traslaciones, y entonces, ¿qué pasa si estudiamos el comportamiento de f de z más n? Pues esto tendría que ser, utilizando esta matriz, pues 0 más 1 a la k por f de z, es decir, es f de z. ¿Okay? Entonces, son periódicas, de periodo 1 de hecho, ¿sí? Entonces, se parecen a las trigonométricas, pero sería como un poquito aburrido si realmente fueran solo como las trigonométricas, ¿no? Entonces, a lo mejor un círculo ahí raro podría funcionar para definirlas, pero nosotros siempre queremos ir un poquito más allá. Entonces, si quisiéramos explorar un poquito más el comportamiento de funciones, una recomendación de toda la vida de los abuelos es que si queremos averiguar cosas hay que derivar, y, y jugando con derivadas uno puede
puede ver si salen algunas cositas interesantes. Entonces, pues se nos ocurre, por ejemplo, derivar una transformación de Möbius, a ver qué pasa con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con derivar AZ más B entre CZ más D con respecto a Z? Pues usamos la fórmula de toda la vida desde la prepa, la derivada del de arriba, que es A por el de abajo, CZ más D, menos la derivada del de abajo por el de arriba, AZ más B, todo esto entre CZ más D al cuadrado. Entonces hacemos las cuentas, este ACZ se va con este de aquí, nos queda AD menos BC entre CZ más D al cuadrado. Como tenemos nuestros coeficientes en SL2Z, entonces este es el determinante, es 1. Entonces esto es 1 sobre CZ más D al cuadrado. Y si despejamos como los físicos, pues tenemos que esto es igual a dz entre cz más d al cuadrado. Y esto se ve como un poquito un cambio de variable ahí interesante, ¿no? Pero, bueno, este es como derivar lo que tenemos ahí adentro, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a sustituir cosas, ¿no? O también, sí, ¿qué pasa si empezamos a sustituir cosas? Imagínense que quisieran calcular, por ejemplo, como esto se ve como un cambio de variable, pues uno puede pensar en, pues me voy a poner a hacer integrales a ver qué pasa con las integrales. Entonces, pues sería interesante preguntarse cómo calcular esta integral, ¿sí? Utilizando esta identidad y la identidad que presenté hace rato de las formas modulares, pues uno puede ver rápidamente que esto es f de z es simplemente f de az más b entre cz más d por, bueno, de hecho, entre cz más d. Y déjenme aquí suponer que, supongamos que k es igual a 2 para que las cuentas queden bonitas, ¿sí? Ok, entonces me quedaría algo así. Y utilizando que dz es esto de acá, entonces tendría por cz más d al cuadrado por d de az más b entre cz más d. Cancelamos y resulta que calcular integrales haciendo cambios de variable con transformaciones de Möbius es invisible para las formas modulares, ¿no? Entonces, pues esto ya se ve un poquito más interesante que pensar en solo periodicidad como funciones trigonométricas. Aquí estoy pensando en peso 2, pero uno puede hacer más cuentas y tener algunas identidades interesantes para pesos más altos, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos aquí es que mis formas modulares, si piensan en estos trozos, son formas invariantes por la acción de SL2Z, ¿sí? Entonces, de ahí un poquito el nombre de formas modulares, ¿no? Realmente sí son formas invariantes bajo la acción del grupo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, pues, si integrar, por ejemplo, formas modulares no mira cuando uno hace actuar SL2Z, pues a lo mejor en lugar de trabajar sobre todo el semiplano superior, pues podría valer la pena trabajar sobre el cociente del semiplano superior entre SL2Z. Entonces, tal vez
nuestras formas modulares se sientan más cómodas trabajando o funcionando en ese espacio cociente que trabajar en todo el semiplano. ¿Por qué? Pues si calcular integrales sobre todo el semiplano es hacer mucho más trabajo que calcular integrales sobre el cociente, pues nos quedamos con el cociente. Entonces, pues a lo mejor F es más feliz en el cociente H entre SL2Z. ¿Sí? Entonces, por el momento este es un espacio de órbitas bajo la acción de SL2Z, pero pues si después de hacer un poquito de cálculo uno puede imaginarse o pensar que podrían ser más felices en este cociente, pues tal vez vale la pena estudiar este cociente y ver qué es este cociente, ¿no? Entonces, este cociente de aquí va a ser como el objeto del resto de esta charla y de lo que sigue, ¿no? ¿Y por qué lo pones a la izquierda? ¿Es porque es no conmutativo? Porque la acción es izquierda, nada más para determinar el lado por el cual estoy actuando. Sí, mañana vamos a hablar de cosas no conmutativas, pero que van a ser aún más no conmutativas, ¿no? En lugar de Z vamos a tener algo no conmutativo ahí. ¿Sí? Pero bueno, ok, entonces, pues empecemos a pensar en estudiar este objeto, ¿no? ¿Será un espacio topológico bien portado? ¿Será alguna variedad interesante? No sé. Si es una variedad interesante, podemos calcular cuántos hoyos tiene, si es compacta, etc. ¿Sí? Entonces, a ver cómo ando de tiempo. Media hora. Ok. Entonces, pues para empezar, uno puede intentar darle topología de manera natural, aprovechando que H tiene una topología. Entonces podemos darle la topología cociente, por ejemplo. Entonces, lo más natural es pensar en una función aquí. Para no estar escribiendo el cociente todo el rato, déjenme llamarle a este y1. Luego les explico por qué el 1 y por qué y. Ok, entonces pues recuerden que la topología cociente pues es simplemente decir que cualquier abierto aquí, bueno, cualquier conjunto es abierto aquí si su imagen inversa acá es abierta. ¿Sí? Y bueno, con esa topología se puede demostrar que esta cosa de aquí tiene un montón de propiedades bonitas. Por ejemplo, como este cuate de aquí es conexo, entonces este cuate de acá también es conexo. Conexo. La imagen de abiertos de aquí va a ir a dar abiertos acá, entonces se puede probar también que pi es un mapeo abierto. Y de hecho se puede probar algo todavía un poquito más interesante, y es que Y1 es Hausdorff. ¿Okay? Sí, es un espacio topológico Hausdorff. Entonces, pues al menos es mucho mejor portado que muchas cosas que luego se encuentran en geometría algebraica, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son como propiedades que igual pueden creerme o no creerme, módulo que se sienten a hacer las pruebas, pero pues tal vez valdría la pena hacer como un dibujito para tener una idea mental de cómo es este objeto Y1, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere hacerse una idea mental de qué es, por ejemplo, Z módulo NZ, lo que hace uno es buscar representantes en Z y, bueno, y hacer cuentas con esos representantes, como que se siente uno más en familia trabajando en Z que en Z módulo NZ. ¿Sí? Entonces, acá, pues podría uno hacer lo mismo. Tenemos un cociente, pues tal vez valdría la pena buscar una familia de representantes en H que nos dé una idea mental de cómo es el dibujito de este objeto. ¿Sí?
en este contexto, esa familia de representantes es lo que usualmente llamamos dominio fundamental. ¿Sí? Entonces, para este caso, se puede hacer una imagen más o menos fácil de qué es un dominio fundamental. Aquí la cosa se pone un poquito más complicada porque nuestra familia de representantes ya no es tan precisa como en los enteros que uno decía son estos puntos y ya. Acá lo que podemos decir es su familia de representantes es un abierto tal que en su cerradura tenemos un representante de acá, pero puede haber repeticiones por ahí. ¿Sí? Entonces, un dominio fundamental de Y1, pues lo podemos pintar de la siguiente manera. Si este es el semiplano superior, aquí está 0, aquí está 1, este es el círculo de radio 1, por aquí está I, y aquí hay unos puntitos especiales, E a la 2 y sobre 3, ¿ok? Y esto de aquí, que está en la banda 1 medio menos 1 medio, se puede demostrar que nos da un conjunto de representantes de este cociente. ¿Sí? Exacto, la frontera se pone fea porque estos puntos son latosos. Estos puntos de aquí, por ejemplo, estos de aquí, te dan cosas repetidas. Entonces, el dominio fundamental como tal lo podemos pensar como el abierto que está aquí adentro. Y en la frontera, lo que les decía, ya no vamos a tener representantes únicos, vamos a tener puntos como estos que repiten representantes. ¿Sí? Entonces, por eso aquí el dominio fundamental es un abierto que en la cerradura hay representantes, pero a lo mejor se repiten un poquito, ¿no? Pero casi todos no se repiten, eso es lo importante, ¿no? Salvo en la orilla, todo esto de aquí adentro no repite, ¿sí? Y bueno, ¿por qué esto es un dominio fundamental? Tampoco es tan difícil verlo si sabemos que SL2Z es el grupo generado por las traslaciones y por las inversiones. ¿Sí? Esta matriz de aquí lo que hace es mandar a Z a menos 1 entre Z. ¿Okay? Entonces, con esta matriz, lo que está aquí lo podemos meter adentro del círculo. ¿Sí? Y con las traslaciones, lo que está aquí lo podemos repartir hacia acá. ¿Sí? Entonces, jugando con estos generadores, uno se puede dar cuenta más o menos rápido que efectivamente esto de aquí puede cubrir todo el plano aplicando estas transformaciones. ¿Sí? Y de regreso, como tenemos matrices, pues con la matriz inversa uno puede regresar al dominio fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, como estamos haciendo justo un cociente, entonces esto de aquí lo podemos identificar con esto de acá, este trozo de aquí lo podemos identificar con este trozo de acá, y si quieren tener un dibujo geométrico así en el espacio bonito, pues Y1 es básicamente una como empanadita, donde aquí estamos poniendo este punto, déjenme llamarlo omega, por aquí estamos poniendo omega, y acá está el infinito. ¿Sí? Entonces, topológicamente, esto y esto nos da igual, ¿no? Pero si queremos ponerle estructura un poquito más robusta, por ejemplo, como esto, todo el tiempo hemos estado hablando del semiplano superior, pues tal vez sería bueno que este objeto topológico tenga una estructura no de espacio topológico solamente, sino de superficie de Riemann. ¿Sí? Es decir, que localmente se vea como un abierto de los complejos. Y eso implica, por ejemplo, preservar ángulos. ¿Sí? Recuerden que en variable compleja la cuestión de los ángulos es muy rígida. ¿Sí? Entonces,
le podemos dar estructura de superficie de Riemann. Es superficie de Riemann. Pero ahora sí hay que tener cuidado con estos puntos de aquí. Cualquier punto acá adentro, pues le ponemos un abierto normalito de ahí. Pero, por ejemplo, con este punto de aquí, pensando en que tenemos que respetar ángulos, pues aquí tenemos como medio círculo nada más, ¿no? En lugar de un círculo completo. Entonces, uno puede hacer un poquito de malabares y efectivamente puede poner la estructura de superficie de Riemann en estos puntitos, pero les vamos a poner nombres especiales. Estos puntitos vamos a llamar puntos elípticos. No voy a decir mucho más de ellos hasta dentro de un momento, porque estos van a ser muy importantes a la hora de calcular, por ejemplo, cuántos hoyos hay en mi superficie. ¿Sí? Entonces, una observación importante aquí es que como tenemos aquí este huequito, entonces esta es una superficie de Riemann, pero no es compacta. Y a nosotros nos gustan mucho las superficies de Riemann compactas porque esas sabemos que son una esfera, una dona o muchas donas pegadas. ¿Sí? Pero tampoco se ve que sea muy difícil compactificarla porque parece que solo es este punto el que falla, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes definen la siguiente superficie y le pegamos infinito, esta sí es una superficie de Riemann compacta. Y entonces esta sí es o una esfera, una dona o muchas donas pegadas. Y entonces tiene sentido preguntarnos por cuántos hoyos tiene, a ver si es la esfera, si es la dona, etc. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Ojo, aquí todo esto lo había estado pensando un poquito en el semiplano, pero recuerden que había cúspides, entonces yo le puse el infinito nada más, pero a lo mejor los puntos racionales que están acá abajo hacen algún ruido, ¿no? ¿Sí? Pero pues en realidad no, ¿no? O sea, el infinito de acá siempre lo pueden bajar con una inversión al 0 y después utilizando estas dos transformaciones ustedes pueden mandar el infinito a cualquier punto racional acá abajo. ¿Sí? De hecho, no es muy difícil decir cuál es la matriz exactamente que manda el infinito a cada uno de los racionales. Si tienen una matriz de la forma A, B, C, D y esta se la aplicamos al infinito, entonces si C es distinta de 0, entonces aplicar esto al infinito, uno puede hacer un poquito de trampa y escribir esto así como A infinito más B entre C infinito más D, no importa. Y utilizarlo de toda la vida de cálculo, ¿no? Y ver que esto es A entre C si C es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Es un poco tramposo, pero funciona y se vale, ¿no? ¿Sí? Entonces, el infinito va a ir a dar A entre C cuando aplicamos esta matriz. ¿Sí? Entonces, cualquier racional que tengamos acá abajo, si lo queremos mandar acá arriba, lo único que tenemos que hacer es encontrar bueno, dado alfa entre beta, un racional, alfa y beta primos relativos y beta distinto de 0. Entonces lo único que tenemos que encontrar es una matriz alfa beta, encontrar las incógnitas XY, tal que además de hacer esto que hacía aquí, porque ya sabemos que esta matriz obviamente va a llevar al infinito a alfa entre beta, recuerden que estas matrices son matrices
que viven en SL2Z. Entonces no es como agarrarse cualquier matriz a lo loco. Hay que garantizar que estas X y Y también sean enteros, ¿no? Entonces necesitamos encontrar matrices de esta forma, tal que alfa Y menos beta X sea igual a 1. ¿No? Sí. Encontrar soluciones Y y X. Pero esto es BESUD, que aprendemos en álgebra 1. ¿Sí? Quería hacer este remarque importante porque si uno cambia los coeficientes enteros por coeficientes en algún otro lugar, hay que tener cuidado con ese punto en especial, ¿no? Porque ya no estamos tan seguros de que este tipo de identidades como BESUD se cumplan, ¿no? Ahora, si tenemos cosas aún más complicadas donde los coeficientes aquí ya no sean ni siquiera en un anillo conmutativo, entonces ahí para empezar hay que definir qué es el determinante ahí y después encontrar soluciones para ese nuevo determinante, que es algo que vamos a platicar en la próxima charla. ¿Sí? Ok, entonces... ¿Puedes ¿sí? hablar un poco más fuerte, por favor? Ah, ok, sí. Entonces, el punto al infinito no... Al pegar el punto al infinito realmente no estamos exagerando con solo poner ese punto. Todo lo demás se puede llevar al infinito y tomando la matriz inversa podemos regresarlo. ¿Sí? Entonces, pues sí, ahora ya tenemos como más derecho de quedarnos con esto de aquí y pues empezar a intentar calcular, por ejemplo, su género. ¿Sí? Pero tal vez antes de intentar calcular su género, como que no está muy chido calcular el género de una sola cosa. Entonces, pues así como hacemos cociente de h por SL2Z, pues también uno puede preguntarse si tomo algunos subgrupos, por ejemplo, de índice finito en SL2Z y hago el cociente, eso también me va a dar superficies de Riemann, van a ser superficies de Riemann compactas y puedo calcular el género de esas superficies de Riemann. Entonces, déjenme introducir rápidamente algo que vamos a llamar grupos de congruencias. Y ejemplos de grupos de congruencias van a ser, por ejemplo, gamma n, que son las matrices ABCD en SL2Z, tal que esto sea congruente con 1, 0, 0, 1, módulo n. Aquí n es un entero mayor o igual a 1. Este es un ejemplo clásico de subgrupo de congruencias. Cuando hablo aquí justo de congruencias, me refiero a que coeficiente por coeficiente, A es congruente con 1 módulo n, B es congruente con 0 módulo n, etc. ¿Sí? También podemos definir gamma 0 de n, bueno, para tenerlos ordenados, gamma 1 de n, que de nuevo son, bueno, es lo mismo, con la condición ahora de que A, B, C, D sea congruente con 1, 0, 1, módulo n. Es decir, ahora estoy dando libertad a esta coordenada de aquí, de ser lo que ella quiera hacer. Y por último, otro ejemplo clásico es el gamma 0, que es lo mismo, solo que ahora estamos pidiendo que simplemente este coeficiente de aquí sea congruente con 0 módulo n y todo lo demás es libre. ¿Sí? Entonces aquí hay una cadena de contenciones. Aquí lo único que pido es que 0 sea congruente que este coeficiente, perdón, sea congruente con 0 módulo n. Entonces, esto es pedir, ¿sí? Sí. Esto es pedir menos que esto, y esto es pedir menos que esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la contención
creo que va... Gamma 0 contiene a gamma 1 y gamma 1 contiene a gamma 2. Exacto. Va así, ¿sí? Entonces, si pensamos en los cocientes, en gamma n módulo h, h módulo gamma n, h módulo gamma 1n y h módulo gamma 0n, se comportan exactamente igual que el caso cuando hacíamos cociente por SL2Z. ¿Sí? Son superficies de Riemann. Aquí todavía no estoy diciendo que sean compactas porque todavía no pego las cúspides. Y tenemos como tenemos estas contenciones, de hecho tenemos aquí mapeos supras. ¿Sí? Entonces, compactificando, pues tenemos X gamma n, tenemos, bueno, los voy a escribir así, X gamma 0n, gamma 1, X gamma 0n y nuestra curva modular de hace rato, ¿sí? Entonces tenemos ahora sí una familia mucho más grande de superficies de Riemann y ahora sí tal vez vale la pena estudiar un poquito su género, ¿sí? ¿Qué iba a decir aquí? Ok, bueno, digo después. Entonces, pues, como les decía, la primera pregunta es, ¿cuántos hoyos tiene mis superficies de Riemann? Y quería hacer énfasis en esto de aquí, porque podemos pensar en los puntos que están aquí y ir viendo cómo se desenvuelven acá, ¿no? Como todo esto es suprayectivo, entonces podemos ver qué pasa con los puntos del dibujito que hice hace rato cuando vamos subiendo para acá, ¿sí? Y de hecho, el género de estas cosas se puede calcular en términos de esos puntitos que mencionamos hace rato, y e a la 2pi sobre 3, la cúspide y un poquito más, ¿sí? Ok, entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo calcular el género o el número de hoyos? Pues tenemos un teorema de Riemann-Hurwitz que nos dice esencialmente que si ustedes quieren calcular, bueno, si gamma es un grupo de congruencias, entonces calcular el género de X gamma es esencialmente dado por la siguiente fórmula. Aquí tenemos SL2Z, aquí ponemos nuestro grupo de congruencias, dividimos entre 12 y restamos lo que les decía, los puntos que se parecen ahí, que voy a llamar epsilon 2, dividimos entre 4, los puntos que se parecen a e a la 2pi sobre 3, dividimos entre 3, y por último, las cúspides, y dividimos entre 2. Ojo, acá en estos casos, cuando empiezo a poner, cuando empiezo a compactificar, ya no necesariamente basta con poner una sola cúspide. ¿Por qué? Porque esto que pusimos aquí vale porque podemos resolver esta ecuación en SL2Z, es decir, tenemos la libertad de elegir a X y Y cualquier entero, ¿sí? Pero cuando nos metemos a un grupo de congruencias, estos X y Y ya no los podemos elegir tan arbitrariamente.
tienen que satisfacer la congruencia del grupo de congruencias, ¿sí? Entonces, tal vez ya no vamos a poder llevar el infinito a cualquier racional, pero lo que sí es cierto es que solo va a haber un número finito de cúspides o de puntos que hay que pegar para compactificar, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo tiene que ver con cómo resolvemos ecuacioncitas de teoría de números con coeficientes enteros, pero limitados ahora a ciertas condiciones de congruencia, ¿sí? Ok, entonces por eso aquí sí es importante poner el número de cúspides, si no pongo un medio y ya está, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hacemos un poquito de cuentas. Queremos calcular, por ejemplo, el género de nuestra variedad modular, bueno, de nuestra curva modular inicial. Pues esto es 1. Aquí gamma pues es el SL2Z completo, 1 entre 12. Solo hay un punto que se parece ahí, que es 1 entre 4. Cuando doblamos nuestra quesadilla, tenemos también solo un punto que se parece a E2pi sobre 3 y un medio. Si hacemos esta cuenta, esto es 0, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es la esfera de Riemann, ¿sí? Y obviamente cuando uno empieza a subir a grupos de congruencias más altos, pues hay que tener cuidado con las cúspides, hay que tener cuidado de qué pasa con los puntos especiales, con los puntos elípticos, pero sabiendo solo eso y este grado, uno puede calcular el género de la curva, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para lo siguiente. Hace ratito hablé de formas modulares de peso K y no dije nada del nivel, ¿sí? Solo pedía que se comportaran de cierta manera con respecto de ciertos coeficientes que vivían en SL2Z, ¿sí? Esa restricción de que se comporte simétricamente con respecto de elementos de SL2Z puede reemplazarse por una condición donde esas simetrías se cumplan, pero solo para elementos en un gamma n. Entonces podemos hablar de formas modulares con un cierto peso y que comportándose bien respecto a estos grupos, es decir, con un cierto nivel, o algo que se llama nivel, ¿sí? Entonces podemos hablar del espacio de formas modulares de peso K y nivel gamma, ¿ok? Y dentro de este espacio va a haber un espacio muy especial, que es el espacio de formas modulares cuspidales, que van a ser justo las formas modulares que en su desarrollo en serie de Fourier tengan el coeficiente asociado al índice 0 igual a 0. Es decir, que se parezcan mucho a nuestra función de Ramanujan que pusimos al principio, ¿no? La forma modular de Ramanujan que mencionábamos al principio tenía esa propiedad de que el coeficiente en 0 era igual a 0, que es básicamente que en las cúspides se anule, ¿no? Que en infinito se anule. Entonces vamos a tener un subespacio aquí que voy a denotar por S, peso K, nivel N, y estas son las formas cuspidales, ¿ok? Ahora, ¿por qué se me ocurre mencionar estas cosas? Pues porque al principio de la charla estábamos hablando que era importante estudiar formas modulares. Estos son espacios vectoriales de dimensión finita si fijamos a gamma y si fijamos acá. Entonces, uno puede pensar en calcular la dimensión de esos espacios vectoriales. Pues resulta, al menos que si K es igual a 2, entonces la dimensión de este espacio, como es espacio vectorial, es igual al género de la curva, ¿sí? Y de hecho uno puede calcular también la dimensión
perdón, aquí es 2, de todas las formas modulares de peso 2 y nivel gamma, y de nuevo va a ser el género menos 1 más el número de cúspides, ¿sí? Entonces, calcular el género, de cierta manera, nos permite saber cuál es la dimensión del espacio vectorial de formas modulares y saber si tenemos muchas formas modulares o tal vez estamos trabajando en el vacío, ¿sí? ¿Y por qué quería mencionar esto? Ya para cerrar, pues porque la existencia de soluciones en el último teorema de Fermat tiene que ver o se puede reescribir en términos del género. ¿Sí? ¿Cómo? Esto más bien podría ser como un corolario o parafraseo de lo que hizo Weiss. Y es lo siguiente. Lo que básicamente demostró Weiss y Taylor en su montón de artículos, bueno, en sus 2 artículos de Annals, es que la ecuación x a la p más y a la p más z a la p igual a 0 con p un primo mayor o igual que 5 tiene solución no trivial si existe una forma modular de peso 2 y nivel gamma 0,2, ¿sí? Es decir, si ¿Qué la es el gamma 0? gamma 0 de 2 es el grupo de congruencias que definimos hace rato, el que solo permitías, bueno, le dabas libertad a estas 3 coordenadas y dejabas todo. Gracias. ¿Sí? Entonces, la existencia de un f, bueno, f no trivial, obviamente, porque esto tiene soluciones triviales, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe una solución no trivial. Si existe una f no trivial aquí, y que exista una f no trivial aquí, simplemente quiere decir que la dimensión de esto sea distinto de 0. Y esto, de hecho, esto quiere decir que el género de x de gamma 0 de 2 sea distinto de 0, pero escribiendo el dominio fundamental de este grupo y haciendo las cuentas y utilizando la fórmula de Hurwitz, se puede ver que esto es 0, esto también es la esfera de Riemann, y ahí llega uno a una contradicción, ¿sí? Entonces, algo que empezó como buscar un espacio bonito donde las formas modulares se sintieran más cómodas, termina resultando algo que permite calcular dimensión de esos espacios vectoriales de esas formas modulares, y una consecuencia bonita es el último teorema de Fermat, ¿no? ¿Sí? Obviamente aquí está toda la maquinaria de probar que primero que toda curva elíptica viene de una forma modular, y entonces la curva elíptica que construyen con esta ecuación debería de provenir de una forma modular, pero resulta que esa forma modular en realidad no existe, ¿no? Pero esta es una forma bonita de parafrasearlo en términos más geométricos, ¿sí? Y bueno, entonces lo que sigue es, ok, este cociente resultó ser más útil de lo que pensábamos, y entonces tal vez vale la pena pensar en otros cocientes, ¿no? Tal vez cambiando el grupo, tal vez cambiando el semiplano superior por un semiplano hiperbólico de dimensión que más les guste, o poniendo varias copias del semiplano superior para tener como varias variables. Entonces lo que vamos a hacer en la charla de mañana es explorar un poquito qué ocurre cuando uno se va a cosas más grandes, y si esos cocientes siguen dando información interesante de aritmética o simplemente es diversión, ya, abstract nonsense. Sí, entonces yo creo que termino con eso porque ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias, Adrián. Y al público que está siguiendo en línea, nos vemos en 15 minutos, perdón por los problemas técnicos. Nos vemos.
Listo. Ok. ¿Preguntas? No, yo nada más tengo una Sí. rápida. ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos el anillo Z por un anillo de enteros de campo numérico? Hay como dos opciones. Piensa en el caso cuadrático, que es como el más sencillo. En el caso cuadrático tienes dos opciones, ¿no? Si K es igual a Q raíz de D, puedes clasificar en que sea totalmente real o que sea totalmente imaginario, ¿no? Dependiendo del signo que le pongamos aquí a D. Si es totalmente imaginario, en lugar de trabajar en el semiplano superior, lo que hacemos es trabajar en C y ponerle medio eje aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos, de nuevo, puedes hacer actuar. Aquí en este espacio actúa naturalmente SL2, el anillo de enteros de Q raíz de D. Si te quedas en solo el semiplano superior, la acción se vuelve fea, ¿no? El cociente no está. Entonces, lo que hacemos aquí básicamente es ampliar un poquito y en lugar de tener un solo eje, poner dos ejes, porque así como que en el piso tú puedes poner, recuerden que los elementos de aquí son A más B raíz de D, donde si estamos en el caso imaginario, pues esto es un imaginario puro y esto es un real puro, ¿no? Entonces podemos como acomodarlos bien aquí en el piso, ¿no? Que es lo que hacíamos con el caso clásico acomodando a racionales o a dos enteros. Si en lugar de ser imaginario es totalmente real, ahí la cosa se vuelve un poco complicada, porque si tú quieres acomodar aquí, ya no está natural, ¿no? O sea, en el caso totalmente real, esto de aquí es real y esto de acá también es real. ¿Sí? Entonces como que se acomodarían, sí, los primeros As aquí enteros, pero luego estos de aquí como que se empezarían a hacer densos ahí en el piso. Entonces, lo que hace uno para el caso totalmente real es pensar en dos copias y la acción ahora es la siguiente. Si tú tienes, de nuevo, aquí puedes tener el anillo de enteros. Déjame escribirlo así. Q raíz de D. Entonces, la acción ahora lo que hace es sí mandar al primer coeficiente haciendo transformaciones de Möbius usuales. Aquí aplicamos gamma a z. Pero acá lo que hacemos es primero aplicar el automorfismo de Galois a gamma y luego aplicarlo a z. ¿Sí? Aquí por el automorfismo de Galois me refiero a que si tenemos esta extensión, pues tenemos grupo de Galois de orden 2, entonces podemos conjugar. Entonces, en lugar de hacerlo en una sola copia, lo hacemos en dos copias, donde en esta primera lo dejamos igual y en esta aplicamos Galois y luego hacemos la transformación de Möbius. Y esto es para que la acción ahora sí sea discreta. ¿Sí? Resulta que si tú aplicas gamma z aquí, aunque aquí se empezaran a acumular puntos alrededor de alguno en especial, cuando aplicas sigma, haces que esos puntos en la otra copia se alejen. ¿Sí? Entonces ya no se van a acumular las cosas en un solo. ¿Sí? Y bueno, si tienes un campo de números totalmente real en general, pues pones tantas copias como el grado de la extensión. Y si tienes una extensión CM, puedes hacer algo parecido a lo que haces en este caso. ¿Cómo? Una copia por cada Por cada encaje, por cada lugar, sí. Sí. Pero básicamente eso es lo que hace. Se vuelve un poquito más complicado, pero se puede hacer. Esto te da formas, algo que se llaman formas modulares de Hilbert, y esto de acá te da algo que se llaman formas modulares de Bianchi. ¿Sí? Okay. Bueno, gracias. Nos vemos en unos días.